Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con Jean Bachet, es consejero de cooperación científica de la Embajada de Francia en México. Gracias, Jean Bachet, por estar otra vez con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento. Te entrevistamos hace 3 años. 3 años, sí, de verdad, cuando era el director de la Relación Internacional del Instituto de Investigación para el Desarrollo. Vine para, digamos, dar una nueva dinámica a las relaciones científicas entre Francia y México. Y desde un año tengo el gran placer, porque es un placer estar en su país como responsable de la cooperación científica y universitaria de la Embajada de Francia. ¿Qué es lo que tú intentas hacer? De pronto hay un relanzamiento de las relaciones económicas México-Francia y también, ¿por qué no?, también un impulso más a la cooperación científica. Siempre ha habido una cooperación científica interesante, pero ahora podría haber nuevos retos. Sí, cuando llegué tuve no la buena noticia, pero hice algunos estudios y vi que Francia era el tercer socio de México en publicaciones científicas en las grandes revistas internacionales, y éramos casi el primero en matemática y el segundo socio de México en la física. Es que realmente tenemos una base de trabajo, de relaciones muy fuerte, muy sólidas, y es merced a la actitud muy constructiva del CONACYT, que nos apoya mucho, y también de la UNAM y de los otros centros como Sinvestad y PN. Realmente tenemos una dinámica muy positiva y una relación muy constructiva con todos los institutos de investigación y universidades francesas. Mexicanas, perdón. Sí, okay. Y Francia se interesa mucho en México, porque hay un panel de científicos de un alto nivel, hay una voluntad de trabajar con nosotros en los temas de cambios globales, y también una voluntad cada vez más marcada de trabajar con Francia. En ese sentido, de pronto Francia hace unos 10 años que cambió mucho su política de un gran país industrial a un gran país innovador. Esto es un poco entre el discurso, pero también en los hechos hay una visión diferente. En México todavía falta configurar el ecosistema de innovación, falta que las empresas inviertan en ciencia y tecnología, que se compre ciencia y tecnología mexicana, que los científicos salgan de sus laboratorios a vender lo que hacen, o sea, falta todo esto. ¿Cómo ves tú el ecosistema? Yo veo el ecosistema, es verdad lo que tú dices, todavía le falta un poco de inversión de la empresa privada en la investigación, pero todo eso son, como en Francia, los resultados que tenemos hoy, que pueden ser cada vez mejor, es un proceso un poco de varias etapas. México es en la etapa en la cual ha aumentado muchísimo su apoyo a la ciencia, pero todavía faltan algunas para, 2-3 etapas para que se vea de manera muy concreta la importancia de la ciencia, la innovación de la industria. Hay todavía resultados, pero es un proceso largo, el proceso de la ciencia. No podemos tener, proyectos de ciencia sin tener una proyección a 5, 10, 15 años. Realmente, y ahora porque es la que conozco, la gestión de Enrique Cabrero me parece excelente, y yo pienso que si siguen este camino van a tener los resultados más marcados, más positivos, que hay muchos positivos que se están esperando. Hay un proyecto de hacer del CONACYT un organismo autónomo que pudiera como de alguna manera blindarse hacia el futuro. ¿Esto sucede en Francia? No, en Francia es la parte un poco, de una parte sucede, tiene un organismo autónomo con un presupuesto, eso permite salir, de la variación sinusoidal de los presupuestos. Y la investigación sufre mucho de un año, un poco de presupuesto por la investigación, del año siguiente hay que reducir la investigación, con la investigación debe tener, una velocidad permanente para poder lograr sus mejores éxitos. En Francia tenemos la investigación es bajo un ministerio de investigación y educación superior, tenemos las dos. Las universidades de investigación están juntas. Eso es verdad que el presupuesto puede variar. Del otro lado, tener un ministro de investigación en la mesa del Consejo de Ministros también es importante. Así que, no sé, tiene cada vez una ventaja y sus desventajas. No puedo dar una opinión, pero yo pienso que la posición de México en apoyar la ciencia, como han hecho los últimos años,
deben seguirla. Eso vemos que en todos los países en el cual se ha invertido en la investigación científica y en la formación de un capital humano, los resultados después de varios años son realmente muy nítidos en la producción, en el crecimiento económico. En este caso, justamente hablando de recortes presupuestales y todo, bueno, pues hubo unos ajustes presupuestales por las circunstancias, la baja del precio del petróleo, en fin, la falta de reactivación económica en el país. ¿Tú cómo ves esta problemática que, bueno, está como ahí oscilando? Bueno, es la realidad de muchos países, como en Francia también nuestro presupuesto de investigación varía, ¿no? Además ahora la investigación en Francia está financiado aparte de los sueldos, por una buena parte por las ofertas internacionales. Es que hoy los investigadores, la ciencia, no puede solamente quedarse en el presupuesto nacional, debe ir cada vez más hacia, oferta presupuestaria internacional. En Francia lo que tenemos, lo que no hay acá, es que tenemos el programa de la Unión Europea que se llama H2020, que son de 70.000 millones de dólares sobre 7 años. Así que eso para nosotros es un aporte fundamental al desarrollo de la ciencia, los que nos permite un poco salir también de la problemática a veces que hay de la falta de presupuesto. En ese sentido, bueno, pues llega Donald Trump a Estados Unidos y le da el traste a la ciencia, eso parece ser. Hay recortes a la EPA y a otros asuntos de la ciencia y de pronto hay marchas, hay un movimiento y en Francia también hubo unas protestas. ¿Qué piensas de eso? Eso en Francia, ¿cómo decir? En Francia, por supuesto que todas las instituciones científicas públicas han apoyado la marcha de la ciencia, pero no quisimos entrar en una marcha contra la política científica de Donald Trump. Fue una marcha asociando realmente la ciudadanía y los científicos para demostrar, subrayar de nuevo que la ciencia por una parte es indispensable para un crecimiento y para del bienestar de la gente, un crecimiento tecnológico. Segundo, demostrar que la ciencia necesita una cierta libertad, no puede ser totalmente encadenada en orientaciones políticas. La ciencia, muchas veces los grandes descubrimientos son una temática que nadie había pensado, ¿no? Y tercero, para mostrar realmente que ciencia y democracia es una pareja inseparable. Muchas veces la gente olvida, probablemente los científicos quieren crecimiento, quieren bienestar y quieren libertad para trabajar mejor y todo eso está asociado a la democracia. Y yo pienso que una democracia necesita una ciencia libre y la ciencia libre apoya una buena democracia. Otro tema que trataron en Francia fue la ausencia de la ciencia en las campañas políticas justamente en la víspera de las elecciones. Bueno, no, lo que pasa todos los candidatos se han encontrado, hubo, reuniones en las cuales todos los candidatos políticos dieron su posición y dieron un poco precisaron los programas que ellos tienen para la investigación y educación superior. Solamente por problemas que ustedes conocen de lo que pasó en Francia, el problema del terrorismo, el problema del desempleo, no fue resaltado por los medios de comunicación, quizás también por los candidatos. Todos los candidatos han presentado un programa para la ciencia y la educación. Y de manera, eso que es interesante, de manera totalmente, todos los candidatos han dicho que había que apoyar la ciencia y con sus gobiernos habría un aumento del presupuesto para la ciencia y la educación superior. Entonces todos, quien llegue, así sea de centro, de izquierda. Ojalá, porque sabemos muy bien, pero por lo menos eso demuestra que hay un consenso en Francia sobre el cual la investigación científica y la educación superior son indispensables para el crecimiento del país y para el futuro del país. Aunque llegue la ultraderecha, ¿no importa? No quiero opinar. Muchísimas gracias, Jean Bachet. ¿Tienes algo más que decir? No,
muchas gracias a ustedes y felicidades por el México en general para dar abrir sus, no, para tener todo este entusiasmo, para tener colaboraciones entre México y Francia y otros países cada vez más estrecha, y lo que nos interesa, porque la ciencia hoy es mundial, la ciencia es totalmente globalizada, digamos una globalización alegre con la ciencia, y México realmente está totalmente en este mundo del intercambio, del debate, del crecimiento, del conocimiento, y quiero agradecer realmente a México por todo su apoyo y por su apertura para tener cada vez más relaciones con México, porque realmente a nosotros nos interesa trabajar con México, porque todo también lo que nos aporta los científicos mexicanos sobre el entendimiento de los grandes problemas de cambios globales, que son cambio climático, biodiversidad. Nosotros necesitamos aprender también de ustedes. Muchas gracias, Jean Bachet. Hasta luego. Alcanzando el conocimiento.